¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Prensa Libre y Guatevisión. Como siempre, continuamos con el análisis, pero también con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Hoy en el estudio nos acompaña Manuel Conde, él es candidato a la presidencia de la República por el partido Vamos. Candidato Conde, bienvenido a Decisión Libre. Muy buenas noches, un gusto Alejandra, un gusto Otto estar con ustedes, un saludo cordial a todos los que nos ven desde sus hogares. Bien, y para realizar esta entrevista me acompaña el periodista Otto Ángel. Buenas noches, Otto. Hola Alejandra, buenas noches a todos los que nos siguen aquí en Decisión Libre. Estamos a 20 días de las elecciones, a 18 de que termina la campaña, así que es momento importante para seguir escuchando las propuestas, conocer del perfil de los candidatos y cómo es su visión respecto del país y de los problemas nacionales, así que vamos a comenzar. Así es, vamos entonces con la primera pregunta, licenciado Conde. Usted es secretario general del Partido de Avanzada Nacional y también candidato a la presidencia de la República por Vamos. Explíquenos cómo es eso. Pues es muy sencillo. Cuando los partidos políticos son maduros, son partidos como el PAN, un partido histórico, el más antiguo de Guatemala, se puede llegar a acuerdos. Y lo que hicimos con el partido Vamos fue un acuerdo político. Intentamos la coalición, pero la estructura partidaria del partido Vamos y sus liderazgos son liderazgos muy fuertes, de mucho peso. Y el partido PAN quería optar a posiciones de elección, tanto en listados como en posiciones de distritos, y eso nos evitó la posibilidad de hacer una coalición. En todo caso, hicimos un acuerdo. El PAN no postula candidato a la presidencia, postula a sus alcaldes y diputaciones, y Vamos me postula a mí como candidato a la presidencia. Es un acuerdo muy maduro, muy serio y que está caminando muy bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la alianza que se hizo en el Congreso de la República a inicio de la actual administración? Esa alianza, que yo llamé siempre la Alianza por Guatemala, involucró a 12 partidos. ¿Y continúan esos partidos a la fecha? En la alianza parlamentaria sí, en la contienda electoral con muchísimo respeto nos conducimos, somos partidos de centro derecha y tenemos una visión de país compartida, tenemos los mismos ideales en términos de los objetivos nacionales y la alianza sigue funcionando. ¿Y nos puede decir, por favor, cuáles son los partidos que a la fecha integran esa alianza? Porque hemos preguntado a diferentes representantes de partidos políticos que han venido a este estudio y la han negado, aunque los votos en el Congreso... Pero es más fácil para ustedes, no me pregunten a mí, vean las votaciones. Es más fácil ver las votaciones, cómo vota la gente en el Congreso. Pero usted que nos habla de esa alianza. Sandra Torres y Suri Ríos, cuando se les han consultado, las niegan, pero Valor y UNE han votado en algunas ocasiones. Yo les puedo decir que el único partido de los 12 partidos que se desmarcó de la alianza, con todo respeto y comprensión de parte de la alianza, es el Partido Viva. Ellos se desmarcaron y ya nunca más acompañaron las votaciones. Los demás partidos, los 12 partidos con los que iniciamos la alianza, todos han seguido votando, incluidos 3 de los diputados que están son candidatos del partido Cabal. El diputado Carlos López, Julio López y Eduardo Montepeque son 3 diputados que votan en la alianza y son candidatos del partido Cabal. Uno en Quiché, otro en Huehuetenango y otro en Petén. Por eso repito, la alianza la mantenemos. Tuvimos una votación de 107 votos para incrementar el presupuesto para el programa del adulto mayor. Todos votaron. Pero díganos cuáles son esos partidos políticos. Dígale a los ciudadanos. No, busque usted cuáles son las votaciones. ¿Por qué me pone a mí a hacer ejercicios de memoria? Pero no me lo diga a mí, díganle a los ciudadanos. No, yo se lo estoy diciendo. Porque siempre se abstienen de mencionarlos. Es que no es porque yo estoy diciendo hasta nombres de los diputados. Y los partidos políticos. Yo estoy diciendo nombres de los diputados, estoy diciendo, vea, la UNE está votando y si usted quiere que yo diga eso, sí, díganos los partidos políticos, los 12 partidos políticos. Revise la votación. Y entonces, ¿cómo entender estas elecciones en ese marco? Estamos viendo proyectos políticos que transitan más o menos en la misma carretera de este gobierno, solo que en este momento se han separado y tienen expresiones Es una distintas. alianza por Guatemala que la hemos mantenido y dentro de un acuerdo político muy serio, respetamos. Incluso, yo soy uno de los líderes de esa alianza y yo he sido uno de los que ha dicho que el hecho de que el Partido Unionista o el Partido Valor se hayan desmarcado de la alianza no quiere decir que sean oposición.
Al contrario. O sea, ellos tampoco ya no están en esta alianza. O sea, ellos ya no acompañaron las votaciones. Claro que por el adulto mayor sí votaron, pero con la alianza ya no volvieron a tener la misma relación que tenían antes, y eso nosotros lo entendemos y lo respetamos. Y entiendo que entonces, bajo esta óptica, o viéndolo de alguna forma así, tenemos varios partidos oficiales en esta competencia. Pues no es que sean varios partidos oficiales, es una alianza parlamentaria. Eso no quiere decir ser partido oficial, porque yo soy candidato del partido oficial, mas yo no soy afiliado al partido oficial, pero sí he sido miembro de esa alianza interparlamentaria. ¿Ha sido usted el máximo operador político de esa alianza parlamentaria? No, yo no podría decir el máximo. ¿O quién sería? Yo le podría decir con toda franqueza que soy uno de los dirigentes que ha mantenido la unidad de la alianza. ¿Y quiénes son los otros dirigentes de esa alianza? Los miembros de la alianza. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué papel? Pero no me va a poner usted aquí a que yo repita 107 nombres. Si no venimos a hablar solo de eso. No, pero hay líderes. Sí, claro, hay líderes. Y usted es uno de ellos. Yo me considero uno de ellos. Y es por eso que es ahora el candidato a la presidencia de la República de Vamos. Mi candidatura nace de mi capacidad de unidad y de convocatoria de esa alianza, que ha sido una alianza útil para Guatemala. Don Manuel, ¿qué papel juega en esa alianza y en ese nivel de interlocución con la presidencia de la República el ingeniero Miguel Martínez? Bueno, él es el presidente del Tribunal de Honor del Partido Vamos. Y él es un miembro activo del Partido Vamos, pero el Partido Vamos tiene un comité ejecutivo nacional y tiene sus dirigentes departamentales, nacionales, y él actúa como un miembro más de esa dirigencia de su partido. En lo externo se le otorga mucho poder al ingeniero Martínez. ¿Qué es cierto y qué es falso de lo que se habla de él en la conformación de Vamos y en el funcionamiento de... Mire, yo no podría decir que es falso y que no es falso de lo que digan de él. Lo que yo puedo decir de él es que él es un dirigente de su partido que tiene una maniobra dentro de su partido como la tienen los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, y que dentro de la alianza él también ha tenido unos aportes que él hace como miembro de uno de los 12 partidos que conforman la alianza. Se habla de partidos satélites en esta elección. Esto es adicional a la alianza parlamentaria de la que ya hemos hablado. ¿Qué piensa usted de esos partidos satélites? ¿Existen o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que existe es una alianza parlamentaria. ¿Únicamente? Únicamente. Y esa alianza parlamentaria funciona. Y el acuerdo que hemos hecho con mucha madurez es: siempre y cuando estén en juego los intereses nacionales, cerramos filas y votamos por lo que le convenga al país. Y la pregunta se la hacía porque precisamente se ha señalado que el señor Miguel Martínez ha sido también operador político para articular esos llamados partidos satélites. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Yo no le puedo decir nada sobre eso. Lo que yo sé es lo que sucede dentro del ámbito legislativo, en donde esa alianza funciona, siempre y cuando sea en temas de interés nacional, para situaciones de interés del país, para situaciones de emergencias, de calamidades, o bien para apoyar programas tan importantes como el del adulto mayor, que es hoy el programa social de mayor cobertura, de mayor impacto al país. Yo quería preguntarle respecto a por qué el partido oficial, bajo esta lógica de 1985 para acá, ningún candidato del partido oficial, Alfonso Cabrera con la ADC, Oscar Berché cuando fue el PAN, el general Ríos Montt con el FRG, el mismo doctor Yamatei cuando fue la Gana, y así podemos seguir. Ningún candidato oficial ha llegado a la presidencia de la República. ¿Qué hay de diferente entre toda esa lista y Manuel Conde y Vamos? Le voy a decir 3 diferencias. 1, la gobernabilidad que se ha creado a partir de una visión municipalista asumida por el partido oficial. Eso quiere decir que el presidente, independientemente de ser fundador de un partido, él trabajó con los 340 alcaldes, él trabajó sin distingos partidarios, y eso permitió que hoy 187 alcaldes sean postulados y miembros del partido Vamos. O sea, esa es una gran diferencia. Antes, los alcaldes, en el último año de gobierno, lo que hacían era huir del partido oficial. Y en este caso, lo que han hecho los alcaldes es venir al partido oficial. Esa es una diferencia. También hay un tema presupuestario de por medio ahí. Pues siempre lo ha habido.
siempre lo ha habido. Y siempre los alcaldes llegaban, obtenían lo que querían y se iban a subir al barco ganador. Ahora usted ve que fueron y se quedaron en el barco ganador, porque saben que es un barco ganador y porque se ha gobernado democráticamente con ellos. Se le ha dado al municipalismo la importancia que en toda la era democrática nunca se le dio. Así que esa es una diferencia. La segunda diferencia es que los partidos oficiales anteriores fueron partidos de oposición a los que no eran partidos oficiales. El partido oficial, no me comprendió Otto mi argumento. Sí, los partidos oficiales se volvían en automático partidos de oposición a los que no estaban gobernando. En este caso, el partido oficial que gana las elecciones abre sus brazos, abre su mente, abre su intención política y hacemos la alianza. Que eso es lo que muchos no comprenden. Es que hicimos una alianza y esa alianza está inscrita dentro de un marco de mucho respeto, de mucha comprensión, al extremo que hay votaciones en las que un partido dice, miren, yo no puedo votar por esto y me excuso en esta votación, mas no me separo de la alianza. Y frente a eso hay comprensión. Esa es otra diferencia. Y la tercera diferencia es que en estos 3 años y medio, las ejecutorias del gobierno y particularmente todo lo que tiene que ver con responsabilidades sociales y compromisos de orden social han avanzado. ¿Nos puede explicar usted qué tipo de negociaciones se llevaron a cabo para concretar esta alianza que se mantiene hasta el día de hoy? Como usted lo ha dicho, son 12 partidos los que permanecen. La negociación típica dentro del Congreso es la junta directiva, las presidencias de comisiones, y esas se distribuyeron absolutamente en forma equitativa, y la representación de los partidos en la junta directiva siempre ha sido por unas rotaciones de partidos, pero han estado los mismos partidos que conforman la alianza en la presidencia, en la junta directiva del Congreso. Usted lleva más de 30 años en la política, actualmente es diputado al Congreso de la República y siempre se dice que corre dinero bajo la mesa, que hay plazas en este tipo de negociaciones. ¿Nos puede explicar qué pasó en esta administración? Porque incluso hasta se ha hablado que en el caso de la señora Suri Ríos y Sandra Torres se negoció que ellas pudieran participar en esta contienda electoral. ¿Qué hay de cierto en ello? Explíquenos, yo no por puedo favor responder a eso, porque yo en mis 35 años o más de política jamás he sido parte ni me he visto vinculado a una negociación como la que usted menciona. Mi accionar Pero político, sí sabe de su existencia. Mi accionar político es el que Guatemala ha visto en mí. Jamás en más de 35 años de vida política han visto que Manuel Conde esté relacionado a un bochorno político, esté enjuiciado o esté señalado por algo. No, mi vida política es absolutamente abierta, mi vida política es absolutamente prudente y cumplo y defiendo mis ideas y mis posiciones con la energía que lo sé hacer. Pero soy un hombre de diálogo y consenso y eso es lo que me permite ser un operador, ser un actor político en el Congreso, que soy capaz de promover una iniciativa o de tener una iniciativa. ¿Usted niega entonces que se hayan negociado plazas en el Congreso de la República a cambio de esta alianza? Fíjese que yo no puedo negar ni afirmar, porque yo no he visto eso. O sea, yo no lo puedo negar ni afirmar, porque mi accionar político es absolutamente como el pueblo de Guatemala lo ha visto en más de 35 años. Quisiera entender una cosa de lo que usted nos está explicando. Votar por Manuel Conde y por el binomio presidencial de Vamos es reconocer el desempeño de la alianza en el Congreso, reconocer la labor del Congreso y del Ejecutivo. No, ¿amarraría usted su destino político al desempeño del Congreso y del Ejecutivo? No lo puedo unir. Y le voy a decir por qué. Porque una es la labor legislativa y otra es la labor de un gobierno, de un partido oficial y la postulación de un binomio como es el de Luis Suárez y de Manuel Conde. Un binomio absolutamente complementario. Un académico, un economista destacado, decano en 2 periodos de la Facultad de Economía de San Carlos, miembro de Junta Monetaria en 6 periodos, un economista prestigiado, nunca señalado tiene 33 años de servicio público. Esa complementariedad entre una persona como lo es Luis, con ese perfil, y el mío, que termino siendo un político que nació, desde que nació está en la política, soy 3ª generación en la política. Puedo decirles que esto no tiene nada que ver con la alianza, porque la alianza... Pero hemos venido hablando exactamente de la alianza, de cómo ha funcionado,
Usted nos ha explicado que ha tenido, entiendo yo, un buen desempeño. Los que no han querido salir de la temática del Congreso son ustedes. Sí, pero yo vine a hablar de campaña y de elecciones, pero ustedes... Bueno, pero es que esto tiene mucho que ver de por qué usted hoy es candidato a la presidencia de la República. Usted mismo lo dijo. He respondido con toda atención y educación a los planteamientos de ustedes. Lo cual le agradezco. A lo que iba, y después avanzamos con el tema de campaña, que creo que también va relacionado, es la alianza ha tenido un desempeño eficiente de lo que hemos escuchado, así que mi duda es, ¿votar por ustedes reconocer el funcionamiento de la alianza y del gobierno o hay que desmarcarse? No, si podemos entender bien las cosas, la labor legislativa es una. El Ejecutivo maneja iniciativas que lleva al Congreso. El Congreso, han sido exitosas, el Congreso las conoce, las analiza, las estudia, las dictamina y las aprueba o las imprueba. Han sido aprobadas leyes importantes para el país donde la alianza se ha hecho ver con mucha energía para atraer inversiones, para programas sociales, para atender emergencias, para favorecer grupos vulnerables, jubilados, militares retirados, en fin. Ese tipo de leyes han sido aprobadas por la alianza con absoluta convicción y transparencia. Esa es la labor legislativa. Ahora, la labor administrativa es otra. La labor administrativa es la ejecución que ha hecho el gobierno con los recursos que el Congreso aprueba y que ha llegado como nunca antes, afortunadamente. ¿Y le parece buena? Sí, pero me parece buena y efectiva por una razón, por la visión municipalista que se ha tenido. No por el Ejecutivo. Votar por ustedes, votar porque se mantenga el funcionamiento en el Congreso y el funcionamiento en el Ejecutivo, como lo ha descrito. No se puede decir que es por los alcaldes y no por el gobierno, es porque el gobierno es municipalista. Quiero preguntarle, ¿cómo califica usted la gestión del doctor Alejandro Yamatei? De las mejores que hemos tenido en términos de la ejecución y la gobernanza del país. ¿Y usted va a hacer un cambio o una continuidad? Yo voy a ser Manuel Conde Orellana. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo no puedo continuar un gobierno. Los gobiernos tienen temporalidad. 4 años de acuerdo a la ley. Sí, pero los planes y proyectos. Yo puedo continuar un proyecto y este es el Plan de Innovación y Desarrollo 2.0. Esta es la continuidad de un proyecto. Entonces es una continuidad. Pero con una enorme fortaleza. Esta es la continuidad de un proyecto y el proyecto se llama Guatemala y el proyecto no solo lo ha hecho el partido de gobierno, el proyecto lo han hecho partidos que han votado, alcaldes que están vinculados a esto, sociedad, empresarios. Usted va a las cámaras y ¿qué me piden a mí en las cámaras empresariales? Manuel, seguí actuando como Alejandro con nosotros. Seguí apoyando las cosas que nos han apoyado. O sea, esto es el primer plan de innovación y desarrollo, el primer plan de gobierno proyectado financieramente multianual, 4 años. Aquí decimos cuánto se va a crecer en salubristas, en educadores, en centros de salud y todo tiene una proyección multianual presupuestaria de acuerdo a la recaudación. Pero entonces sería una continuidad de un proyecto, sí. Lo quiero bajar a términos muy burdos, pero y espero que me entienda esto. Al ponerlo así, entiendo que es un tema solo de cambiar de estilos, porque llevan un rumbo. Para que la gente lo entienda, de los 14 ministerios que hoy hay, de los 14 ministros que hoy hay, ¿usted mantendría en su posición a muchos, a pocos, a ninguno de ellos? A algunos de ellos. A algunos de ellos. Sí, a algunos de ellos. ¿Quiénes le parecen sin no nombres? Voy a mencionar nombres. ¿Qué carteras le parecen eficientes o qué sectores le parecen eficientes? No voy a mencionar nombres ni carteras porque yo respeto al gabinete y respeto al gobernante que tiene su gabinete. Dígame sectores, no me diga carteras. Mire, en la parte económica, ¿qué le parece a usted, Otto, que es un buen analista? ¿Cómo va la economía del país? Las preguntas las hacemos nosotros, licenciado Orellana. Entonces, ¿estamos dialogando o estamos, vine yo aquí a una audiencia casi del No, pero mire, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cuál es, según usted? Si Otto me está haciendo una pregunta a mí, yo sí, pero las preguntas las hacemos nosotros. Mire, usted es de la vieja escuela del periodismo. No, licenciado Conde. Le voy a preguntar una cosa. Según usted, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos de este gobierno? Ya que no nos quiere decir cuáles permanecerían en su cartera. ¿Cree usted que hemos crecido 43% en las exportaciones del país en 3 años? Para usted entonces ese es uno de los principales aciertos. Pero yo le pregunto, ¿y de los desaciertos? ¿Usted cree que hemos crecido eso?
43% yo en le pregunto a exportaciones. usted, ese es uno de los Pero ¿por qué aciertos. usted no me responde a mí? Porque no soy yo la entrevistada, pero es perdóneme, usted. dígame usted cuáles son los aciertos o deme la razón desaciertos. lógica de no responder Porque a yo una no pregunta. soy la candidata a la presidencia, es usted y queremos conocer su visión. ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos? Que había más apertura y diálogo en este programa. Vamos a seguir. Pero no me Pero contestó. me voy a limitar a responder. Okay. No a dialogar, a responder sí, no, sí. Solo no. dígame, ¿hay aciertos o desaciertos? Claro que hay aciertos. Bueno, ya dijo uno, ¿y los desaciertos? ¿Sabe cuál es un desacierto del gobierno? No comunicar lo que hace. Es la segunda persona que lo dice del partido oficial en este grave error. Y lo dice cerca de alguien que fue secretario de Comunicación Social. Sí, y lo digo con cerca. el perdón del caso. No, y yo lo voy a don decir. Manuel, tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a entrar a la parte de propuestas cuando regresemos del corte. Vamos a seguir conversando y dialogando sobre las propuestas de gobierno de don Manuel Conde, candidato a presidente. Pero respondan alguna pregunta. Vamos a un Bien, corte. esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña Manuel Conde. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Vamos. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Hoy en el estudio nos acompaña Manuel Conde. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Vamos. Y para realizar esta entrevista también en el estudio el periodista Otto Ángel. Candidato Conde, en este momento le vamos a presentar una serie de palabras clave o temas con los cuales le pedimos una respuesta corta, pero que tenga que ver con las acciones que usted tomaría de llegar a la presidencia de la República. Así que comenzamos ahora, Otto. Ok, vamos a hablar de seguro escolar. El seguro escolar ha sido efectivo y he constatado en el interior del país que ha sucedido con niños y niñas que han tenido necesidad de una atención médica. Es más, han fallecido niños y niñas a los que el seguro médico le ha cubierto un seguro funerario. Así que yo creo que, como todo programa, debe revisarse, debe evaluarse, pero creo que es una medida tomada correctamente, y quienes me escuchan y han sido beneficiarios de ese seguro, y quienes lamentablemente quizá me escuchan y perdieron a uno de sus hijos y fueron atendidos por el seguro, saben que estoy diciendo la verdad. Seguimiento a vacunas rusas de COVID-19. Ya no hay ninguna posibilidad de eso, porque las vacunas rusas que se compraron y que se pagaron fue la mitad de la contratación, y esas vacunas vinieron. O sea, no hay ninguna otra posibilidad. O sea, ¿se perdió ese dinero? No, ¿qué dinero? O sea, el dinero que se pagó. No, se pagó lo que entregaron. Se hizo un pago del 50%, ellos despacharon el 50%. El siguiente 50% ya no se recibió, ya no se pagó. Lo que se pagó, se entregó. Mire, le propongo algo. Tratemos de ser un poco más cortos para que podamos cubrir más temas, porque mucha gente quiere saber también su opinión. Seguimos el siguiente concepto: extorsiones. Uno de los flagelos más ingratos, uno de los flagelos que tienen solución, utilizando la tecnología, generando condiciones de seguridad para los denunciantes y teniendo capacidad operativa ágil y certera. Salarios. Tienen que revisarse, tenemos que buscar salir un poco de la escuela antigua del derecho laboral. Tenemos que generar salarios diferenciados, tenemos que generar salarios de oportunidad, y el salario mínimo no debe ser el salario máximo. Hablemos de minería. Minería, la extracción minera debe de regularse bien, debe de tener los debidos estudios de impacto ambiental. La minería en el mundo moderno opera. ¿Por qué no va a operar en nuestro país? Ha habido una tremenda confusión en términos del tema, y el convenio 169 ha sido mal utilizado para ahuyentar la minería del país, que podría ser muy productiva y generaría mucho empleo. Ideología de género. Varón y hembra nos crió, y a partir de eso podemos aceptar y podemos respetar y podemos comprender la decisión personal de quien quiera optar o reconocerse fuera de esos parámetros bíblicos que yo creo. Yo soy conservador y soy de principios, pero es algo que no debe de mezclarse de alguna manera ideologizadamente en las políticas públicas. Canasta básica. Tenemos que luchar por bajarla. Hemos heredado una inflación que nos ha venido de afuera,
los costos de los combustibles, subieron mucho los fletes, los insumos para la producción han subido mucho. La única manera de bajar la canasta básica es produciendo todo aquello que va en la canasta básica y que la producción permita la competencia, el mercado y los mejores precios. Desnutrición. Uno de los fenómenos más drásticos que tenemos en el país no es de ahora, venimos heredando el tema de la desnutrición y se ha combatido fuertemente. Existen programas que son efectivos y tenemos que seguir luchando por evitar la desnutrición aguda, combatirla y de alguna manera tratar la desnutrición crónica, pero sí sigue siendo uno de los pesos grandes que nuestra sociedad soporta. A carreteras. Carreteras, tenemos necesidad de un plan mayor de la infraestructura nacional. En mi caso, el gobierno de la gente que va a presidir Memeconde tendrá un Consejo Nacional del Desarrollo de la Infraestructura que hará una priorización de las vías principales que tenemos que tener habilitadas. Ejemplo, el Rancho Puerto Barrios, doble carril, es inevitable, está planificado y lo vamos a desarrollar con 2 frentes de trabajo, uno viniendo de Puerto Barrios y otro del Rancho a Puerto Barrios, y así las carreteras y los ejes principales tienen que estar totalmente despejados, con pasos a desnivel en el ingreso y egreso de cada municipio que esté a la orilla de la carretera, y tenemos necesidad de hacer una priorización que no sea tanto de antojos o de ocurrencias, sino dentro de un plan mayor de desarrollo en infraestructura. Populismo. Vamos a llegar, perdón. Vamos con otra palabra, Otto. Vamos a incluir 2 más. Populismo. Uno de los grandes males que ha llevado a América Latina al fracaso, el populismo de derecha o de izquierda es malo. El populismo no asegura nada, al contrario, nada de beneficio. Lo que asegura el populismo es la miseria, la pobreza. Y en todo caso, el populismo, repito, de derecha o de izquierda es malo, y el populismo es el recurso al que acude aquel que no tiene argumentos. Pena de muerte. Estoy de acuerdo con ella, tenemos que denunciar el Pacto de San José, tenemos que devolver el indulto al presidente y tenemos que aplicarla para que sea un castigo ejemplar y que sea una pena capital que de alguna manera corrija un acto que atenta contra la vida o los bienes de una persona. Y vamos con la última palabra, corrupción. El cáncer de la democracia. El cáncer de la democracia que tiene que combatir no solo desde la óptica del corrupto, sino del que corrompe. En ambas vías tenemos que trabajar, tenemos que ser implacables, tenemos que ser tolerancia cero a la corrupción. No hay otra forma. Y eso quiere decir, pero eso no depende de un presidente, eso depende de un sistema. Y en ese sistema el Estado debe funcionar. Tanto el que denuncia, el que acusa, el que investiga, el que juzga y el que vela por el cumplimiento de una sentencia o una condena. Así que la corrupción es el cáncer de la democracia. ¿Qué tanto avanzamos como país en estos últimos 4 años, tanto en términos legislativos como de la operativización de lo penal y desde el mismo Ejecutivo en combatir la corrupción? Yo creo que... ¿Y qué nos propone para combatirla? Ustedes, los medios de comunicación, no han hecho una presentación justa de algo. ¿De qué? El único funcionario de alto nivel, un viceministro de salud, vinculado al problema de Chimaltenango, que el Ejecutivo con su Comisión contra la Corrupción denunció y enjuiciaron. La prensa no dijo nada de eso. Qué bien hubiera caído que la prensa dijera: está haciendo lo correcto el gobierno, porque está llevando a un funcionario, un viceministro, un miembro del gabinete a la cárcel. Estamos hablando del caso de Chimaltenango, sí. Pero el viceministro desapareció. No, el viceministro fue denunciado por el Ejecutivo, fue investigado por el MP y fue a la cárcel. Lo que sucedió ante los jueces no es responsabilidad del Ejecutivo. Lo que yo señalo es que hubiese sido muy positivo que ustedes, la prensa o los que dicen que son los que comunican, debieran de haber hecho un reconocimiento público de decir: eso que se está haciendo contra un funcionario de ese nivel es correcto. Pero no es ver ópticas distintas, porque también ¿quién seleccionó a ese viceministro? A todos, no solo a ese, a todos, pero él falló y por eso fue sancionado. Por eso fue denunciado y por eso fue a la cárcel. Pero eso debe ser digno de ser aplaudido, sancionar a un funcionario corrupto. ¿Y usted cree que no? Que un gobierno denuncia a un funcionario que Bueno, actúa pero mal. Sería su obligación, sería grave que no lo hiciera. Coincido con usted en algo. Ahí es donde el gobierno le falta comunicar. Pues, pero fíjese que no es tanto, eso no es de que el gobierno hizo lo que tiene que hacer. Denunció y llevó
a tribunales a un funcionario de su propio gobierno. Pero se le tiene que aplaudir algo que es su obligación. Si usted cree que no, no lo haga. Pero yo creo que en una democracia, que un gobierno tome una decisión de ese nivel, debe de ser reconocido. ¿Y qué sería lo contrario? O sea, sería grave que fuera lo contrario. Lo hicieron todos los demás, los verdes, los azules, los naranjas, los rojos, taparon como el gato lo que habían hecho sus funcionarios. ¿Cómo? Por eso debe ser aplaudido ahora, reconocido. ¿O usted cree que el combate a la corrupción no debe ser aplaudido? No, por supuesto, pero es que usted lo pone como que si es un mérito. No, yo cuando es obligación del gobierno reconocer la corrupción. Bueno, es que usted lo pone como es, porque es algo magnífico. No, o sea, yo estoy diciendo, no es un mérito, es la obligación del gobierno reconocer cuando hay un funcionario. Pues entonces corrupto. Su obligación sería dar a conocer ese hecho y no lo están pero es que haciendo. Bueno, no, sí se dio a conocer la orden de captura y todo el proceso. En todo caso, mire, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde, según su experiencia, se encuentran los principales focos de corrupción actualmente? ¿Y cómo la combatían? Los principales focos de corrupción están en los intereses que se mueven alrededor de los bienes y los recursos del Estado. Ahí están los principales focos de corrupción. Quien caiga y quien actúe y quien manipule es el lado que tiene que tomar las decisiones. Yo creo que en este caso, por eso yo digo, no solo hay que combatir el efecto, hay que combatir la causa. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo lo haría usted en su gobierno? Absolutamente, solo con la ley y con la voluntad política. ¿Y cómo se combaten las causas en infraestructura pública? Que la mayoría de gente reconoce que ahí está uno de los principales focos de corrupción de este país. Haciendo cosas como la que se hizo con el viceministro, corrigiendo, tomando medidas drásticas, siendo inclemente con alguien que merece, no tiene ninguna posibilidad de salvar responsabilidad. O sea, esas cosas son las que yo creo que deben hacerse. La construcción hoy de carreteras de los últimos 4 años, ¿le parece que se ha gastado todo en lo que debe ir? ¿No ha habido corrupción en carreteras? Yo pienso que se ha hecho tanto que hasta se terminó el asfalto. Tenemos escasez, estamos importando AC, que es un material que sirve para asfalto, de México y de Honduras, porque se terminó el de Guatemala. Eso quiere decir que la infraestructura ha mejorado, y los que me están oyendo, que van a Mazatenango, que van a Alta Verapaz, que van a la costa sur, saben que yo no me estoy inventando lo que estoy diciendo. Esas carreteras, esas colas que hicimos en enero, hoy son carreteras absolutamente en condiciones de viabilidad y seguridad. Ahora bien, ¿por qué cree entonces que la percepción del guatemalteco es negativa para este gobierno? Lo dice la última encuesta de Prensa Libre. ¿Puedo hablar con franqueza? Bueno, le estamos preguntando. Yo no creo en la encuesta de Prensa Libre. O sea, ¿usted cree que no es esa? Yo no creo en esa encuesta, pero es mi derecho. Sí, claro. Claro. Entonces, yo le digo, la percepción de los que hicieron la encuesta puede ser una, pero la percepción de la gente es otra. O sea, la ¿usted cree que el gobierno está mejor calificado entonces? Que las carreteras en su municipio, en su departamento han llegado y que están en buenas condiciones. Pero no hablamos solo de carreteras, hablamos del gobierno en Usted general. me hizo preguntas de carreteras. No, yo le pregunté entonces por qué cree que la percepción del guatemalteco es negativa hacia el gobierno actual. Pero esa percepción, ¿dónde está? En la última encuesta de Le voy a Prensa preguntar Libre. algo, pero usted no quiere que yo le haga preguntas, si no se las haría. Mire, le voy a hacer otra pregunta, por ejemplo, que está muy en la coyuntura. Es que solo usted hace preguntas, yo bueno, no puedo es que hacer. usted es el candidato. No, pues usted es la periodista. Mire, pues dígame una cosa. Pero puede hacerlo como una pregunta retórica si quiere. Sí, mire, usted es el candidato del partido oficial. Sí. ¿Cómo garantiza usted que no se estén utilizando recursos públicos en su campaña? En mi campaña. Sí. Bueno, pues aquí, si alguna institución es absolutamente fiscalizada, somos los partidos políticos. Ojalá los medios de comunicación fueran fiscalizados como somos fiscalizados los partidos. Nadie puede tener una valla, nadie puede tener una pauta, nadie puede usar un recurso que no tenga reporte al Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que yo le puedo responder. Eso es lo que nos sucede a los partidos y a la larga nos protege esa severidad de la ley electoral y de partidos políticos y de los instrumentos y los reglamentos para el uso de los fondos públicos que recibimos los partidos y las donaciones que ahora nos hacen cada día menos, porque el que done a un partido tiene que poner su contabilidad sobre la mesa y eso no a todo mundo le agrada. ¿Y usted no votó por esa reforma cuando se puso sobre la mesa hace 5 o 6 años? Fíjese que yo voté por una reforma y mi votación fue favorable en algunos de los artículos, pero los artículos que ahorillaron a los partidos políticos no acompañaron no acompañé esa votación, porque los partidos somos instituciones de derecho público y que tenemos que tener margen de maniobra.
Pero como la idea de esa ley era ahogar los partidos, porque había una candidata que era Telmaldán y querían dejarla sola en la cancha, pero no lo lograron, primero se fue ella. La reforma se hizo y tenemos que revisarla. No la pudimos revisar en esta legislatura, yo lo lamento, pero fue por la misma situación que imperaba dentro del Congreso. ¿Y cómo ve usted el actuar del Tribunal Supremo Electoral tenemos que ir a una pausa. Solo que nos conteste eso y reponemos en el siguiente bloque. ¿Cómo ve el actuar? Ustedes digan, ¿cómo ve el actuar del Tribunal Supremo Electoral? Yo lo veo bien, yo confío en ellos. Yo creo que son personas de buena voluntad. Yo creo que el peso es muy grande y que el tribunal necesita rediseñarse con un órgano que es el que ejecuta y realiza los procesos electorales y un tribunal electoral que es el que juzga los hechos electorales. Pero no puede tener la doble función un solo tribunal. Un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Supremo Electoral sería una solución muy inteligente para Guatemala. Bien, con esto nos vamos a la pausa. Hoy en el estudio se encuentra Manuel Conde. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Vamos. Ya volvemos. Estamos de regreso. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña Manuel Conde. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Vamos. Candidato, en este momento le vamos a plantear una serie de preguntas con opción de respuesta. Entre más rápido sea su respuesta, más oportunidad tenemos de plantear preguntas. Así que comenzamos ahora. Otto. ¿China o Taiwán? Taiwán 1000 veces. ¿Menos o más impuestos? Menos impuestos. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? Más presupuesto para el ejército. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Ninguno de los dos. ¿Cárceles públicas o privadas? Podría haber cárceles privadas, especialmente las de detención preventiva. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Aumentar penas. ¿Pro vida o pro aborto? Pro vida, 100%. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Consuelo Porras 1000 veces. ¿Izquierda, derecha o centro? Derecha, derecha. ¿Trump o Biden? Trump. ¿Putin o Zelensky? Zelensky. ¿Autopista con o sin cobro de peaje? Sin cobro de peaje. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Alejandro Yamatei. ¿Con o sin programas sociales? Con programas sociales y cada vez de más cobertura. ¿La FESI de Sandoval o la de Curruchiche? La de Curruchiche por su objetividad. ¿Militares en las calles o en los cuarteles? Militares apoyando la seguridad ciudadana. ¿Rigoberta Menchú o Efraín Ríos Montt? Ninguno de los dos. ¿A quién admira en el mundo de la política? A la señora Angela Merkel. ¿Cuál es el último libro que leyó? La capacidad de gobernar, del judío Yezreel Dror. Bien. Con esto, candidato, le vamos a invitar en este momento a que por favor nos diga cuál es su compromiso con el país de llegar a la presidencia de la República. Antes de firmarlo, por favor, le pedimos que lo lea ante nuestras cámaras o que lo describa, como usted prefiera. Lo voy a mostrar y lo voy a leer. Compromiso número 1, cumplir fielmente la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes vigentes. Compromiso número 2, gobernar de acuerdo a los principios democráticos. Compromiso número 3, gobernar por medio del diálogo y la búsqueda de consensos. Compromiso número 4, gobernar por medio de la igualdad de oportunidad para todos. Compromiso número 5, buscar la paz social y la reconciliación de todos los guatemaltecos. Bien, le vamos a invitar a que por favor en este momento firme el documento. Y mientras lo hace, le pedimos por favor que nos diga, de llegar a la presidencia de la República, ¿cuáles serían las 5 principales acciones que usted emprendería? Sus prioridades. La primera, darle gracias a Dios y comprometerme con Él a cumplir su voluntad. La segunda, hacer una convocatoria al país para un gran acuerdo nacional que conlleve un compromiso de 1.460 días de trabajo de todos los sectores públicos y privados del país. Tercero, convocar a la integración del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, convocar al Consejo Nacional de la Educación Pública, convocar al Consejo Nacional de la Salud Pública, convocar al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura y convocar al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Política Exterior. Quinta acción, hacer un inventario
de acciones orientadas a la protección y cuidado de nuestro entorno natural. Definir con certeza cuáles son aquellas áreas protegidas que debemos de mantener y proteger, y definir cuáles son aquellas áreas que tenemos que reforestar, y definir cuáles son aquellos afluentes hídricos, ríos, lagos, costas, cuencas que tenemos que cuidar. Sin eso, nuestro futuro es incierto. Así que esas serían mis primeras acciones. Bien, ahora podría decirnos, por favor, por ejemplo, cómo usted trabajaría con los diferentes sectores, maestros, sector privado, Codeca, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión sobre Yo lo decía ellos? acá en mi tercer compromiso, el diálogo. Yo creo en el diálogo. He sido por vocación una persona de diálogo. Fui el primer presidente de la Comisión de Paz del Gobierno de la República a mis 33 años y demostré voluntad y compromiso de dialogar y de cumplir los compromisos acordados. Así que con todos los sectores, lo que yo como presidente de la gente debo hacer es fomentar el diálogo como forma, los acuerdos como resultados de esa forma y el cumplimiento de los mismos como un logro de país. Bien, por ejemplo, que en el caso de un Joviel Acevedo, ¿cómo lo manejaría? Porque ha sido un líder cuestionado. El Ministerio de Educación tiene 54 sindicatos. Solo se habla de él como líder y hay muchos líderes más con los que yo he podido conversar y con él también. Bueno, él es el que trae las manifestaciones a la ciudad. Yo lo que registro es de que son 54 sindicatos vigentes al día de hoy. Y lo que registro es que todos tienen en sus postulados sindicales objetivos y metas. Esas metas deben de cumplirse porque la inscripción de un sindicato obliga a definir esos objetivos. Mi actitud será con él y con cualquier persona de sindicatos y de organización social, el diálogo. Lo que sí es cierto es que ese diálogo y esas acciones tienen que estar enmarcadas en lo que establece la ley. Ahora, fuera del marco de la ley, absolutamente con nadie se va a dialogar. Tenemos que tener el uso legítimo de la fuerza del Estado para mantener un orden en el Estado y ese orden tiene que ser aquel que garantice el bien común de todos los guatemaltecos. En el caso de bloqueo de carreteras, por ejemplo, ¿qué haría? El derecho a manifestar es legítimo, pero dice nuestra Constitución pacíficamente. Un bloqueo ya no es pacífico. Un bloqueo no es pacífico porque viola el derecho que tenemos los demás de la libre locomoción. Cualquier manifestación que se haga sin violentar otros derechos es legítima. Cualquier manifestación que se haga violentando los derechos de los otros no es legítima y debe disolverse. Bien, pues llegamos al final de Decisión Libre 2023. Otto. Gracias por participar, don Manuel. Con mucho gusto, Otto, un placer volver a saludarlo. Igual. Bien, hoy nos acompañó en el estudio Manuel Conde. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Vamos. Así que, candidato, gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes. Bien, y a ustedes, gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen.